horas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Hola, hola, ¿qué tal? Acá estamos, que vuelvan las ideas, por supuesto, como cada jueves, después de la marcha de nuestras queridas madres, en este caso la marcha número 2467, con discursos, quiero decir, muy, pero muy interesantes. La verdad, valía la pena escucharlos, repasarlos. Invito a quien no lo haya hecho a buscar en YouTube, en el canal de las madres de YouTube, los distintos discursos, las distintas intervenciones, porque valen la pena. Tanto la de Manuel Marín como Diego Belaunzarán, Sara Amrad, recién, muy interesante lo que decía, y un audio de las madres Carmen Arias, por ejemplo, que está en Venezuela en este momento, acompañando el proceso electoral de este fin de semana. Néstor, ¿qué elecciones hay? ¿Qué se juega en Venezuela este fin de semana? Se juega el poder más que nada territorial, son elecciones municipales, ya hace un par de meses estuvieron las de gobernación y antes la presidencial, esta vez son municipales, pero además hay una consulta popular con una serie de propuestas que el gobierno de Maduro hace en el plano, sobre todo socioeconómico, de ayuda, de iniciativa de proyectos populares, y son varias preguntas referidas a iniciativas que se van a plebiscitar de términos socioeconómicos, o sea, municipales y consulta popular. Bueno, muy importante, como siempre, rodear ese proceso que está siendo tan atacado desde tantos lugares al mismo tiempo y con distintas cosas, ¿no? Por distintos frentes, así que las madres allí también acompañando y rodeando al pueblo venezolano, no a Nicolás Maduro, sino al pueblo venezolano en su batalla por la democracia. Bueno, Néstor Restivo, estamos solos. ¿Qué pasó? Hoy nos tocó a nosotros mantener la parada. Pablo Caruso, ya saben, está de vacaciones. Un gran abrazo. Lo esperamos el lunes con Y Hamilton y mínimo. David, que lo fueron a visitar a la isla. Hamilton Caribe. viene mañana, se supone que tiene cosas para decir, para contar. Ayer ocurrieron un montón de cosas, las va a contar mañana. Y Gaby está reponiéndose, arrancó con un poquito de gripe. Bueno, no sé, no tengo el diagnóstico exacto, pero vuelta por claro, nada grave. Seguramente estará con nosotros mañana o el lunes. Bueno, tiene que reponerse. Así que los vamos a acompañar nosotros, como cada día, por supuesto, hasta las 6 de la tarde, con mucha información. Este va a ser un programa algo más compacto, tenemos varias notas para compartir. Nos parecía importante, como cada jueves, compartir con todos ustedes los distintos discursos allí en Plaza de Mayo, en la Marcha de las Madres. Así que bueno, nos compactaremos un poquito más de lo habitual. Queremos compartir las entrevistas que tenemos, así que sin duda nos quedará algo en el camino, ¿no, Néstor? Bueno, en principio ustedes, Nico, me avisan si tenemos la comunicación, hay una comunicación pendiente, estamos en eso, que no queremos perderla, veremos si es posible llevarla adelante, pero bueno, hay mucha información. Para mencionar, dos que hacen a la agenda informativa de la tarde. Bueno, la primera, esta suerte de opereta, toda esta cuestión que se montó en torno a un desplazamiento de un grupo de policías en la provincia de Buenos Aires. La decisión habría sido del gobernador Axel Kicillof, a un grupo de 24 policías que estaban, según informó esta mañana Javier Alonso, que es el ministro de Seguridad de la provincia, preparando una suerte de golpe institucional. Lo que querían era ocupar distintos cargos, se estaban organizando para ocupar distintos cargos de la policía bonaerense para llevar adelante un golpe institucional en contra del gobernador Axel Kicillof y, por supuesto, todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hoy salió muy contundente Javier Alonso a explicar la situación, porque desde el otro lado lo que se dice es que se trata de una maniobra. Esto lo lanzó, si no me equivoco, el grupo Clarín en primer lugar, y lógicamente se prendieron varios atrás. Y lo transforman en una maniobra. Estos policías supuestamente serían cercanos a Maximiliano Bondarenko, el candidato de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral, un comisario, hombre de mano dura, muy alineado con Patricia Bullrich.
y lo que dicen es que supuestamente se trata de licuarle cierto poder a Bondarenko. Bueno, todavía las aguas están turbias, muy importante que hoy haya salido a hablar Javier Alonso por la mañana, el ministro de Seguridad, a explicar un poco de qué se trata, y en un rato, unos minutos después de las 5, va a hablar Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, entiendo que junto con Maximiliano Bondarenko, para dar su versión y terminar de instalar la opereta tal como lo tienen planteado. Sí, Néstor. Sí, lo que argumentaba también el ministro bonaerense es que estos policías estaban incurriendo en una serie de acciones que están claramente tipificadas como prohibidas para una fuerza policial, que es hacer reuniones de tipo político, intrigas, contactos que no tienen nada que ver con la función de la seguridad para la cual son exclusivamente contratados. Entonces, digamos, hay una argumentación seria de muchas violaciones de normas que corresponden a una policía, ¿no? Uh-huh. Escuchemos, Nico, Charlie, si les parece, el audio de Javier Alonso, como les decía, esta mañana, dando cuenta de la situación y de la decisión del gobierno provincial. Una denuncia anónima a Asuntos Internos, una denuncia muy completa, con muchísimo detalle y muchísimos elementos que daban cuenta de la confabulación de un grupo de unos 24 policías, algunos oficiales destacados de la institución, que en ese grupo también se incluiría el candidato como policía retirado, donde, bueno, utilizaban las oficinas y los elementos del Estado para brindar apoyo a este candidato, pero fundamentalmente para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrían cierto nivel de intervención de la policía, y parte de esas medidas sugerían, los incluían a ellos como nuevos responsables de la institución, en lo que sería un golpe al comando institucional. Bueno, Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dando cuenta de lo que contábamos recién, ¿no? Toda esta organización de una opereta que en realidad lo que hace es encubrir un golpe institucional en la provincia de Buenos Aires contra Axel Kicillof, y el gobierno hablando de intervenir la provincia de Buenos Aires. Digo, atención con todo lo que está dando vueltas. Uno cree que es muy difícil que se lleve adelante algo así, o que por lo menos habría una reacción contundente de parte del resto del país, pero la verdad que a esta altura no me sorprende absolutamente nada. Me parece importante denunciar todo esto y seguirlo muy de cerca. No es la primera vez, ¿no? Sobre todo Bullrich había sido la vez anterior con amenazas de intervención en la provincia que gobierna Axel Kicillof. Así es. No me acuerdo cuál era el otro caso, pero era infinitamente menos grave que este, que bueno, siendo una fuerza de seguridad siempre es muy grave, ¿no? Bueno, y el otro tema que forma parte de los principales títulos de la agenda informativa tiene que ver con la interna de la Libertad Avanza y el tuit que ayer publicara Karina Milei, alguien que no suele expresarse, por lo menos no con un texto tan largo. No es que sea muy extenso, pero es extenso para lo que ella suele compartir, en el que sale con los tapones de punta a denunciar a un sector de la Libertad Avanza por haber cuestionado a Sebastián Pareja y a ella misma con el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. Me parece que da cuenta de algo que ya era Vox Populi, digamos, la interna desatada. Este grupo de las Fuerzas del Cielo que responde a Santiago Caputo, al Gordo Dan, etcétera, etcétera, toda la red de tuiteros y demás que quedaron fuera de las listas de la provincia, vienen manifestando a su manera, fundamentalmente en redes sociales, que es su hábitat, ¿no? Ahí es donde ellos se manifiestan, transitan y viven, a través de las redes sociales, manifestando su descontento por no haber quedado dentro de las listas. Esto ya tomó un nivel que, digamos, salió a la luz, lo que parecía un trascendido. Bueno, con este tuit de Karina Milei ya queda claro que la Libertad Avanza está atravesando un momento complejo, lo estoy viendo en uno de los monitores a Fantino, como parte de todo este operativo, enojadísimo con Pareja, intuyo que con la misma Karina Milei, denostando, denigrando. Hicieron trascender ayer a última hora, creo que fue,
un supuesto audio donde Sebastián Pareja manifiesta un acuerdo con Massa. Quiero decir, todo ese sector, el de Santiago Caputo, el Gordodán, lo que intentan hacer es ensuciar a Sebastián Pareja y toda la línea oficial de La Libertad Avanza, diciendo que tienen acuerdos con el kirchnerismo, ¿no? Para decirlo rápidamente. Bueno, ahí están, cociéndose en su propio caldo, tomando de su propia medicina, como uno podría decir, pero con algo que ya salió a la luz muy claramente con el tuit de Karina Milei. Y el otro episodio que también hace al gobierno nacional y a las internas dentro de La Libertad Avanza tiene que ver con las declaraciones de Adorni de hoy más temprano. Charlie, tenés por ahí el audio, el primer audio, el audio número 1, donde habla de la situación del vínculo de María Eugenia Villarruel con el gobierno nacional. De todas maneras, todo el mundo sabe que la vicepresidenta no es parte del proyecto, no es parte de ese norte que hablábamos recién, y el presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo. Así y se puede gobernar con normalidad. No hay ninguna novedad con eso. ¿Y por qué no se iría a poder gobernar? No, le consulto, no afecta al normal desarrollo de la gestión no tener vínculo con... Bueno, hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes. Y algunas complicaciones por ahí en la Cámara de Senado. Bueno, pero si vos le echás la culpa a Villarruel de las No, ustedes se la echan, por eso lo consulto. Bueno, no es parte del proyecto. Victoria Villarruel, no María Eugenia. Hice ahí una asociación con María Eugenia Vidal. Hay alguna cosa ahí, ¿no? Dando vueltas, pero no, estamos hablando de Victoria Villarruel, está claro. Fuerte Adorni diciendo que Victoria Villarruel, que es la vicepresidenta, ni más ni menos, no es parte del proyecto del gobierno nacional, ¿no? Sí. Más allá que institucionalmente está su función como presidenta del Senado, claramente, bueno, es una ruptura que ya se conoce, pero que la explicita de manera tajante el vocero presidencial. No, pero además de su rol en el Senado, si Javier Milei por alguna cuestión se ausenta... Obvio, es la línea de sucesión, por supuesto, es parte del gobierno. Que estén rotas las relaciones no quiere decir que no sea parte. Claro. Bueno, así arrancamos, que vuelvan las ideas, un poco apurados, digamos, por el tiempo que tenemos, 4:38 de la tarde. Vamos a una breve tanda, nos ordenamos un poquito y ya volvemos. AM530. Somos Radio. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia. Del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda. Impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia
todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo de cine y peronismo en el Pulqui Bar. Desde el 1 de agosto, todos los viernes a las 19. 4 encuentros semanales, a cargo de Luis Frank, con invitados especiales en cada encuentro. Proyectaremos Juan Moreira, Los Hijos de Fierro, Operación Masacre y No Habrá Más Penas ni Olvido. Informes e inscripción al 11 60 12 86 10. Descuentos para grupos y parejas. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. Macri logró hacer algo que al campo nacional y popular le cuesta mucho, que es, 1, reconocer su fracaso, 2, hacer una autocrítica. Él en 2019 dijo, 1, fracasé. 2, ¿por qué? Por culpa del gradualismo. Me equivoqué, fui gradualista y por eso fracasé. ¿Por qué ahora mi proyecto va a funcionar? Porque no voy a ser gradualista, voy a hacer todo lo mismo, pero más rápido, y si hay que reprimir, se reprime. Entonces, Macri prepara el terreno para instalar el discurso mileísta. Pensemos de vuelta este juego para pensar a futuro las propuestas progresistas, ¿no? O nacional populares. Él entonces tiene un discurso. No solo tiene medios de comunicación que lo amplifican, él le da un discurso a esos medios de comunicación para que lo amplifiquen. ¿Y Milei qué hace? Se sube a ese discurso y lo pone 2 o 3 grados más arriba. Que vuelvan las ideas. Macri prepara el terreno para instalar el discurso mileísta. Que vuelvan. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.
4:46 de la tarde, estamos disfrutando la musicalización en el día de hoy del señor Néstor Restivo. ¿Qué estamos escuchando, Néstor? Estamos escuchando, a pedido de Marcela, me lo pidieron en casa. Está bien, la que musicaliza es Marcela. Sí, a Casu, que es, bueno, es muy conocida, es una claro. chica del rap, del trap, del reggaetón, de varias cosas así. Bueno, pero esto es una cumbia. Una cumbia también. Con reminiscencias a Gilda incluso, ¿no? Así es, pero viene de mucho recorrido, es muy exitosa. Decíamos con Gaby Radich ayer cuando le íbamos a pasar que alguno de sus temas superó, por ejemplo, la popularidad en visitas en las redes a Lady Gaga. O sea, es una... Nosotros lo que pasa es que según Marcela nos quedamos en Bob Dylan, en los Beatles, en el Led Zeppelin y esas cosas, y ella me pide que ampliemos un poco. Bueno, ayer pasamos Baglietto, Calamaro, Los Abuelos de la Nada. Pero está bien, la crítica está muy bien. Para ampliar el registro musical de esta chica Casu, que no es frecuente en esta emisora, pero que es muy popular en ese ambiente que señalaba, ¿no? Y es un lindo tema, a mí me gusta. Pero, a ver, ¿por qué eligieron este tema? El matrimonio Néstor-Marcela. A ver, la música, la letra, son letras lindas, qué sé yo. Bueno. Románticas, pero con un ritmo que levanta un poco la temperatura. Para acompañar el momento, está muy bien. Y que levante la temperatura viene bien, porque en este momento, aquí en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 1, está fresco. Y me imagino que en un ratito va a marcar algo menos, en la medida que va cayendo el sol. Por supuesto, refresca. No están previstas lluvias para lo que queda del día, pero atención, porque mañana, eso mismo, se cae el mundo a pedazos. No, Pablo Caruso diría, no, tranquilos, no es para tanto. Bueno, va a haber lluvias aisladas, está previsto lluvias aisladas por la mañana, un porcentaje bajo, pero lluvias aisladas al fin. Va a ir mejorando en relación a la lluvia hacia la tarde-noche. Y por ahora, para el fin de semana no veo, según el Servicio Meteorológico Nacional siempre, no veo otra probabilidad de lluvia. Es importante porque el fin de semana todos nosotros tenemos algún tipo de plan al aire libre, así que por favor cuidemos eso, que uno espera tanto que llegue el fin de semana y después la lluvia te lo arruina. Bueno, Néstor, ¿a dónde viajamos? Bueno, tenemos lamentablemente, ¿no? Y es nuestro compromiso también seguir hablando de Gaza. Cada vez es más terrible las imágenes que llegan, los comentarios que llegan, no solo por la guerra en sí, por la masacre, por la política de exterminio que verdaderamente está haciendo el gobierno de Israel en esa zona palestina, sino también por la hambruna, porque, digamos, ni siquiera se alcanza a tener la dimensión de que una población arrasada como es la de Gaza pueda recibir libremente ayuda humanitaria que a veces le llega y el gobierno de Israel impide, o que el propio gobierno de Israel dice hacerlo junto a ONG estadounidense, pero que en realidad cada vez que se produce un operativo de esa naturaleza se mata a más gente. Bueno, permitime, Néstor, porque a propósito de lo que acabas de decir, ahora a las 5 de la tarde, en un ratito nomás, hay un cacerolazo frente a la Embajada de Egipto en el barrio de Belgrano, esto es Virrey del Pino 3140, precisamente para pedirle al gobierno de ese país que permita pasar por sus fronteras la ayuda humanitaria que manda a las Naciones Unidas, una de las agencias de las Naciones Unidas. Sí, ahí está Francesca Albanese, que es la relatora, la verdad que con un heroísmo y soportando todas las críticas que le hace Israel, es quizá quien tiene más claro lo que está sucediendo, pero también lo tienen en claro, y a esto quería hacer referencia, varias cadenas muy conocidas de prensa internacional, la BBC, Associated Press, Fran Press, o sea, estoy hablando de agencias de noticias de países hegemónicos, no estoy ni siquiera hablando de prensa palestina, expresando el repudio que sienten porque la hambruna está llegando a niveles increíbles. Fíjate lo que dice, por ejemplo, la BBC, dice, hemos perdido, en otras ocasiones, ¿no? En otros conflictos, dice la BBC, hemos perdido periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros entre nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto jamás morir de hambre a un compañero. Nos negamos a verlos morir. Es una declaración conjunta, en realidad, no solo de la BBC, sino de Associated Press, de Reuters y de la agencia francesa de noticias France Press.
y es un pronunciamiento conjunto que exige la entrada de la prensa internacional a Gaza y la entrada, esta que decías, de ayuda humanitaria, porque no solo el pueblo palestino, que es la principal víctima de todo esto, sino también médicos de Naciones Unidas, periodistas, gente que está trabajando para ayudar en la zona, está viviendo una situación de catástrofe total. El comunicado dice: instamos una vez más a las autoridades israelíes a que permitan la entrada y salida de periodistas en Gaza, en esencial que la población local reciba alimentos en cantidades suficientes, y el texto resalta que durante estos casi 2 años los trabajadores de prensa fueron los ojos y los oídos del mundo en ese enclave palestino, sosteniendo que hay condiciones dramáticas. Estamos profundamente preocupados, bueno, es muy larga la declaración, de repudio a lo que hace Israel y de un llamado urgente. Este mismo llamado urgente es el que ha hecho Gabriel Romanelli, este cura argentino que ahora empezó a hablar después de estar internado un tiempo después de que Israel atacara la única iglesia católica que hay en la zona, donde hubo 3 o 4 muertos. El propio Romanelli fue herido. Nosotros, de hecho, en la radio quisimos buscarlo. Él prácticamente no dio notas. Hoy explicaba que recibió miles y miles de WhatsApp que no pudo responder, pero empezó a circular algún comunicador. Inclusive hay un videíto. El que recibió un tiro en la pierna, sí, ¿no? Tiene la pierna herida, está por suerte recuperándose. Y en un corto video en sus redes que sí subió Romanelli, señaló que el último parte del Ministerio de Salud palestino fue demoledor. Más de 58.000 muertos, 140.000 heridos, dice Romanelli, y al menos 80 personas fallecidas por desnutrición. Unas 1.000 personas murieron esperando recibir comida en los centros de distribución, dice este sacerdote argentino. Es aquel sacerdote que cada día recibía un llamado del Papa Francisco hasta que se murió Bergoglio, para ver cómo estaba la situación en Palestina, porque este hombre sostenía en esa iglesia mucha solidaridad con el pueblo palestino que estaba alrededor de esa parroquia. Es una tragedia, una injuria a Dios y al ser humano desde donde se lo mire. El reclamo de Romanelli, entonces, que es una de las tantas víctimas que hace oír su voz desde la parroquia que se llama Sagrada Familia y que, como digo, es el único templo católico en la Franja de Gaza, hoy semidestruido, ¿no? Así que la situación es calamitosa. El video termina con una verdadera súplica para que se tomen cartas en el asunto, ya no, ni siquiera por un tema de disputa política, sino por un tema humano. Hay una catástrofe total la que está viviendo el pueblo palestino, particularmente en esa región de Gaza. Gracias, Néstor. De nada. Ideas que vuelvan. ¿Por qué prende tanto las ideas conspiranoicas, ¿no? Porque no, como que socialmente no sabemos, lo hago en un colectivo, dónde ubicar esa dominación. Se ubica en, bueno, te están mintiendo, lo que te dijeron, que la Tierra es esférica, te estuvieron mintiendo todo este tiempo, ¿no? Entonces, y eso prende ahí, me parece, hace carne ahí, en donde hay un hecho que no podemos dejar de reconocer todos, que es que hay un ejercicio del poder sobre nuestras vidas, pero tampoco podemos ubicar. Que vuelvan las ideas. Como que socialmente no sabemos dónde ubicar esa dominación. Que vuelvan. ...4:54 de la tarde. Bueno, comentábamos luego del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires cierto descontento de parte de las distintas organizaciones sindicales porque sus representantes no obtuvieron ningún lugar, ningún espacio en las listas acordadas, ¿no? Bueno, vienen ahora las elecciones de octubre. Recuerden ustedes, el 26 de octubre hay elecciones nacionales, se votan diputados, en algún caso también senadores, y empiezan en paralelo, esto es curioso, pero es así, en paralelo al desarrollo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, incluso un poquito antes, se da la negociación para los lugares en las listas nacionales. Y la CGT está picando en punta, está discutiendo con Fuerza Patria la posibilidad de que algunos de sus representantes se integren las listas y han trascendido algunos nombres. En principio el objetivo es el mismo que, o la máxima que prima, es la misma que en el cierre de listas de provincia de Buenos Aires, que todos los sectores, o mejor dicho, los principales sectores, por lo menos del peronismo, estén representados en la lista. ¿Por qué hago esta salvedad? Los principales sectores del peronismo y no todos los sectores, bueno, porque Fuerza Patria está integrada por muchas otras fuerzas
Algunas son agrupaciones que también son agrupaciones peronistas, luego está Patria Grande, hay espacios que no son peronistas, que tienen que ver con tradiciones de izquierda, que están también en Fuerza Patria desde hace mucho tiempo y que no se ven representadas, no solo la CGT o la CTA reclama esto, sino fuerzas más pequeñas que forman parte, acompañan, no ponen en duda el acompañamiento y sin embargo no están, ningún referente de ellos forma parte de las listas. Bueno, ¿qué nombres empiezan a trascender como posibles candidatos de Fuerza Patria a nivel nacional? Bueno, en primer lugar el de Héctor Daer, que como ustedes recuerdan, ya anunció que no va a renovar su mandato en la conducción de la CGT, no seguiría integrando el triunvirato. Es un hombre que se ha acercado mucho al gobernador Axel Kicillof en el último tiempo. Después aparece allí, hoy es mencionado en una de las crónicas, Hugo Moyano Jr., que es otro de los hijos de Hugo Moyano, es abogado laboralista, Hugo Moyano Jr., él también habría un interés, digamos, de que de parte de Hugo Moyano, su hijo integre las listas, también cercano a Kicillof. Del lado de Cristina Fernández aparece Sergio Palazzo, que ya es diputado nacional, le toca renovar la banca y aparece con fuerza su nombre como para renovar, y aparece también el nombre de Abel Furlan. Que hay que ver Abel Furlan, ¿no? Porque es uno de los nombres que con más fuerza suena también para integrar el nuevo triunvirato. Sí, el triunvirato o como sea la próxima conducción de la CGT, ¿no? Porque todavía no está claro cómo va a ser la forma de la comisión directiva. Es correcto lo que vos decís, sí, perfectamente podría volverse a una configuración de secretario general como era la tradición. Claro, como es la tradición, u otra. Así que veremos si Abel Furlan integra la lista o no. También está allí el hijo de Carlos Acuña, que perfectamente podría integrarse a otra banca. Omar Plaini suena también con bastante fuerza. Pero si les parece, escuchemos a Abel Furlan más concentrado todavía en lo que tiene que ver con la CGT, no hablando en este caso de las bancas o las elecciones de octubre, sino en el lugar, en el rol que está teniendo la CGT hoy en día. Y a todos los sectores de la sociedad. No puede ser que la CGT mire para el costado cómo están reprimiendo y cómo están sometiendo a nuestros jubilados. No puede ser que no tenga una opinión sobre el ataque que está sucediendo sobre lo que es la salud, sobre la educación. Hay cuestiones que son centrales para un modelo de desarrollo para nuestro país. Y pareciera que esa situación no nos interesara. Y sí nos tiene que interesar. Sí tiene que tener una expresión por lo último que acabamos de escuchar por estas horas sobre quién puede llegar a ser el embajador de Estados Unidos en la Argentina. A ver, son cosas gravísimas que avasallan la soberanía, que avasallan la independencia de nuestro país. Hay cuestiones que son centrales para un modelo y el desarrollo de nuestro país. Y el movimiento obrero, por ser mayoría, por tener un rol preponderante, porque así lo marca nuestra historia, no puede estar ajeno a esa situación. Tiene que pararse y discutir estos temas, porque si no dejamos en manos de 4 o 5 tipos, ¿no es cierto?, esas discusiones que son centrales para la vida o para el futuro de nuestro país. Bueno, es fuerte, ¿no? La declaración de alguien, no es cualquier secretario general dentro de un gremio de la CGT, es ni más ni menos que el secretario general de la UOM, sí, un gremio muy importante, diciendo que a la CGT, a la Central de Trabajadores de la Argentina, le falta presencia, imaginación para acompañar a los jubilados y los distintos reclamos, ¿no? Sí, no, y además es un dirigente, lo hemos entrevistado acá, de primerísima línea, un cuadro de los más, que a nosotros por lo menos nos resulta del mayor interés. Tanto si él llegara a ocupar un rol en la CGT, que seguramente le daría un cariz distinto a esa central obrera, como si volviera a ocupar una banca de diputados. Bueno, es un tipo que en algún lugar decisorio debería estar. Sin duda. Bueno, 5 de la tarde, ya volvemos. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Un gusto saludar como cada tarde a Fabián Waldman. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luisa. Bien, compañeros, una tarde también nuevamente fría,
y pero en algunos sentidos un poquito caliente, porque hubo asamblea aquí en el Garrahan, el hospital que está siendo sometido a este vaciamiento en una jornada muy especial para la salud pública, porque el vocero presidencial fue duro, primero contra los residentes, señalando que todos los exámenes iban a ser revertidos. De alguna manera, aquellos que habían sacado notas altas las puso en cuestionamiento, señalando que había un promedio más alto del común. Ya escuchamos la respuesta en el programa de Carlos Perimeni del sector de los residentes, diciendo que esto no es más que nada una cuestión ligada al humo que habitualmente realiza el gobierno nacional, y además agregando que esta reversión de los exámenes se hizo un día después, nada más y nada menos que se habían brindado en función de justamente lo que los residentes sostenían hasta este momento, y el gobierno quiere quitarles, que es la estabilidad como un trabajo normal. Y mientras tanto, en el Garrahan, una asamblea de aproximadamente 1 hora y media, de 150 trabajadores. Recordemos que estamos en vacaciones de invierno y está reducida prácticamente a menos de la mitad, pero con definiciones de fecha concretas luego del espaldarazo que recibieron el 17 de julio pasado en la marcha en la cual la concentración popular le dio el apoyo de una sociedad que, bueno, tiene esta dicotomía, ¿no? Sensibilizarse por el Garrahan, pero sostener, según las encuestas, todavía un apoyo hacia el presidente Milei. El colectivo del Garrahan decidió realizar el 31 de julio próximo una marcha desde Callao hasta el Obelisco a las 6 de la tarde por la avenida Corrientes, convocando actores, a gente de la cultura, a hacerla con velas, con un montón de cuestiones ligadas para la sensibilización. Esto es el jueves que viene, el 31. Sí, exactamente. El 2 de agosto habrá una juntada de todos los sectores que han apoyado a Garrahan en el auditorio de ATE, en la avenida Belgrano, aquí en la zona de Valvanera, para redefinir acciones en las cuales de alguna manera pongan en evidencia justamente esto que se ha demostrado el 17 de julio, pero que significa que necesitan a toda costa ponerse en evidencia y actuar. Y por último, el 2 de agosto, el 4 en definitiva, habrá una nueva asamblea aquí en el Garrahan para plantear un nuevo paro. Mientras tanto, Luispa, la situación de los profesionales es cada vez más grave, con sueldos que por supuesto no cubren la canasta de la pobreza, y una migración de cerebros, de trabajadores que ha alcanzado la friolera de 200 profesionales en 18 meses. De esta manera me lo relataba Alejandro Likovic, delegado de ATE aquí en el Hospital Garrahan. Lo escuchamos. Mirá, la situación es muy seria porque, por un lado, está el tema de las renuncias, que hemos insistido mucho en ese problema y que contabilizamos más de 200 en el último periodo, en el último año y medio. Lo cierto es que todas las semanas se constatan nuevas renuncias de todas las áreas. Acá en el Garrahan, un hospital tan complejo, tiene profesionales de todas las disciplinas, no solo médicos, no solo enfermería, hay de kinesiología, de salud mental, de imágenes, de laboratorio. Todas las semanas renuncia gente nueva, lo cual por supuesto que es el resultado de una política de vaciamiento, y reemplazar a esa gente casi que es imposible, porque costó mucho tiempo formarla y porque además tampoco está ingresando personal para reemplazarla. Entonces, bueno, la situación es muy seria respecto del tema del recurso humano, que es lo principal que tiene el hospital. Repetino, Fabiana, ¿a quién escuchábamos? Escuchábamos a Alejandro Likovic, que es el delegado de ATE Garrahan, luego de la asamblea de 1 hora y media, en la que participaron 150 profesionales. Reiteramos, el próximo 31 de julio caminata por Avenida Corrientes desde Callao al Obelisco. El 2 de agosto habrá una juntada de todas las organizaciones que apoyan para generar acciones concretas, y el 4 de agosto una nueva asamblea para definir el plan de lucha y el paro general, seguramente del Garrahan. El reclamo del Garrahan, Fabián, bueno, no solo del Garrahan, sino de los médicos en general, los residentes en general, de la salud, te diría, según todas las encuestas que se han hecho, es acompañado por una gran mayoría de la sociedad, al igual que lo que ocurrió con los recortes a la universidad pública. Sin embargo, el gobierno en este caso, bueno, pareciera ser oídos sordos, ¿no? Todavía este tema.
Sí, efectivamente, de hecho, el planteo de la conferencia de prensa de hoy, que fue un ataque directo a la salud pública y en particular a los residentes y a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, marcando así una supuesta deuda de la provincia de 400.000 millones de pesos con el gobierno nacional por la utilización de los hospitales nacionales, deja las claras que no va a bajar el nivel de confrontación y va a sostenerlo más cuando estamos a poco más de un mes, ¿sí?, de que se realicen las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y a propósito de esto, recién me decían que estaba Patricia Bullrich en la Casa Rosada, reunida en la previa de una reunión que va a sostener con este señor Bondarenko y una presentación que harán en el Ministerio de Seguridad en Heliópolis alrededor de las 5:30, 6 menos cuarto. Sí, con conferencia de prensa o discurso, va a aparecer públicamente, ¿no? Sí, los dos juntos va a estar Patricia Bullrich, entiendo que no se retiró todavía de la Casa Rosada porque, por lo que sé, está en el despacho de Santiago Caputo, y se dirige directamente a Heliópolis, donde va juntamente a Bondarenko a presentar, entiendo, todo esto relacionado con los sucesos de la provincia de Buenos Aires y el despido de estos 24 policías que están vinculados a una campaña electoral directamente de la Libertad Avanza dentro de edificios de la policía bonaerense. Fabián, muchas gracias, como siempre. Abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Fabián Waldman. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro y a la comunión. Viernes 1 y 8 de agosto a la hora 21 en Hasta Trilce. Masa 177 Almagro. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita AM530. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio. Somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. A lo que voy es que hay un sector de la política nacional, que puede hacer política siendo antipatria. Es decir, puede hacer política hablando mal de nuestro país, pueden decir que hicieron plata a pesar de nuestro país, pueden hablar maravillas de otros países y decir constantemente que este es un país de mierda, y eso no los excluye de la política. Algo que es increíble, porque digamos, si vas a hacer política, se supone que amás a tu país, que lo defendes más allá de cómo pienses. Económicamente, políticamente, podrás estar más a la izquierda, más a la derecha, pero la derecha de otros países suele ser nacionalista. Bueno, nuestra derecha muchas veces tiene un profundo desprecio por nuestro país, algo que es increíble que la sociedad se lo perdone. Que vuelvan las ideas. 5:11 de la tarde. Bueno, Néstor, vamos a viajar a otra región de América Latina, aquí cerquita a Brasil, en realidad. ¿En qué contexto? Bueno, porque lo que sucedió ayer y anteayer con las declaraciones del designado embajador argentino Peter Lamela, sobre lo cual ya hemos hablado, no dijimos que hoy Adorni, el vocero presidencial argentino, quiso explicar lo inexplicable de por qué el gobierno argentino no sale a responder esta bestialidad. Pero digo, esa injerencia estadounidense, totalmente repudiable, no es solo con Argentina. Hay una política del trumpismo de que con aquellos gobiernos con los cuales está enfrentado hace un avance antisoberanista realmente repudiable. Y uno de esos casos es Brasil, que diría en dos sentidos. Uno es un ataque a la Corte Suprema de Brasil por la causa Bolsonaro, y también todo el tema propiamente arancelario, que también tuvo la excusa de Bolsonaro, ante lo cual el gobierno Lula ya hizo una demanda en la Organización Mundial del Comercio. Bueno, y para conocer un poco más, está en línea con nosotros para charlar unos minutos, y se lo agradecemos muchísimo como siempre, Darío Pignotti, que es periodista, es argentino pero radicado en Brasil. ¿Qué tal, Darío? Luis Pablo Giniger y Néstor Restivo te saludamos. ¿Cómo estás? Luis, Néstor, un gustazo. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Darío, bueno, el pie lo da Néstor, ¿no? En realidad con ese contexto. ¿Qué está pasando en Brasil en relación a los planteos injerencistas de los Estados Unidos y de Donald Trump en particular? Lo respondo con una declaración de Lula de hace hora y media, cuando le dijo a Trump en una concentración en la que había campesinos y trabajadores sin tierra y algunas comunidades indígenas en el interior de Minas Gerais, un estado muy grande de la región sudeste, dijo: señor Trump, no queremos emperadores, no queremos emperadores en Brasil, y nosotros sí mantenemos en pie nuestra intención de negociar, lo refería recién Néstor, respecto del aumento de las tarifas que entrarán en vigor el 1 de agosto. El 1 de agosto Estados Unidos va a cobrar 50% a las importaciones brasileñas. Estoy dispuesto a negociar, y le citó, seguramente para causarle acidez estomacal a Trump. Vea el ejemplo que tengo. Hace un par de meses tuvimos un problema económico con China, hablé con el presidente Xi Jinping y él me atendió de inmediato y resolvimos el asunto. Tome ese antecedente como ejemplo. Obviamente Lula estaba hablando para una platea que era muy simpática a él, que lo ovacionó al decir esto, pero también estaba hablando en clave geopolítica. Uno de los orígenes de este contencioso entre Estados Unidos y Brasil se llama China, o se llama, para decirlo de una forma más propia, el BRICS. Esta tensión comenzó el día que finalizaba la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, cuando Trump se despachó con una declaración a su estilo y dijo que los países de ese grupo de naciones emergentes habrían de pagar las consecuencias en la forma de aumento de tarifas y de otras sanciones, sobre las cuales en aquel momento no dio detalles, por impulsar la independencia del dólar, diciéndolo de una manera muy llana. Sí. Esto es impulsar el uso en primer plano de las monedas locales, esto es, las monedas de cada país, para los intercambios económicos. Imagínense esto aplicado a China y Brasil, claro, que tienen un comercio de cerca de 180 mil millones de dólares, si lo hicieran en yuanes y en reales, y esto hizo que montara en cólera el presidente norteamericano, a lo cual Lula le respondió en el instante. Conocen bien a Lula, él dentro del grupo de los BRICS representa un ala más moderada, menos confrontacionista, pero ese día Lula
se puso el buzo de China, Rusia e Irán juntos y le respondió a Trump doblándole la apuesta, y esto dio lugar a una serie de encontronazos dialécticos de Washington-Brasilia, que terminó en algo que va directamente al injerencismo del cual ustedes hablan al comenzar esta conversación, que es, lo cierro aquí, que Trump hizo algo, tuvo un gesto imperialista, tal vez, si no el peor, uno de los más desembosados. Claro. Dijo, o lo liberan a Bolsonaro o les aumento las tarifas, es decir, o el Poder Judicial suspende el proceso por golpe de Estado o los castigos con tarifas. Darío, bueno, ahora te metiste justamente en ese tema, ¿no? El fallo, o sea, el injerencismo ante el Supremo Tribunal Federal, particularmente en la figura del juez Alexandre de Moraes. Contanos un poquito cómo está ese proceso, las posibilidades que tiene y la velocidad que tiene para eventualmente condenar o no a Bolsonaro. Un poquito los rumores que hay de búsquedas, de si esta declaración de Trump no era de alguna manera una antesala de la posibilidad o la eventualidad de que se gestione una especie de asilo político o una fuga de Bolsonaro. Y después sí te quiero preguntar algunas cosas más del tema arancelario comercial estrictamente. Pero primero en el plano judicial, ¿cómo está ese embrollo y por qué la presión específica de Trump en ese sentido? Para eso hay varias respuestas. El día que Trump dijo esto, obviamente trabajamos a destajo, porque el día terminaba un día de rutina prácticamente entre el Palacio Itamaraty, que es la Cancillería, y el Palacio del Parlamento, cuando llegó esta declaración de Trump. Es decir, esto llegó casi sobre media tarde-noche, lo cual hizo que Lula convocara una reunión de emergencia para tratar el tema, y allí circularon muchas informaciones sobre esto. Ocurrió el 9 de julio, es decir, el día de la independencia argentina. Especulaciones de por qué Trump estaba exagerando aún para sus propios cánones. Una de las especulaciones que después cobró cuerpo es que Trump estaría interesado en dar refugio a Bolsonaro, para convertirlo fuera de Brasil en algo así como el representante de la resistencia a lo que tanto Trump como Bolsonaro llaman el régimen autoritario brasileño. Es decir, en las especulaciones, no me animo a llamarlas ideológicas, pero sí propagandísticas de Bolsonaro y de Trump, lo que se vive en Brasil es un régimen totalitario que no respeta la libertad de expresión y no respeta a los disidentes. Y esa especulación de que Bolsonaro estaría por escaparse se consolidó pocos días después, una semana después, cuando el juez Moraes, que es el instructor del proceso que tal vez en septiembre o octubre termine por condenar a Bolsonaro, está muy avanzado el proceso, ordenó que debería llevar, y ya la lleva, una tobillera electrónica, no salir de su casa a la noche, entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana del día siguiente, y sábados y domingos permanecer también en su domicilio. ¿Por qué? Porque la sospecha de que se fugue es ya más que eso. Y aquí viene un pie de página argentino, porque las especulaciones sobre que Bolsonaro podría fugarse, comenzaron en diciembre de 2023, cuando viajó para la toma de posesión de Javier Milei en Buenos Aires, y aquí la Policía Federal y los servicios de inteligencia, por lo menos la parte de los servicios de inteligencia que responden a Lula, no todos cumplen respetan la ley, sospecharon que Bolsonaro podría asilarse en Argentina, tanto que al regresar de Argentina, un mes y días después, el Supremo Tribunal Federal le retiró el pasaporte, y entre medio de todo esto, y de una forma más que sospechosa, Bolsonaro pasó 2 días en pleno carnaval, cuando en Brasil no hay ni viento, en la embajada de Hungría. Es decir, la intención de Bolsonaro de fugarse, sea a la Argentina, sea a la embajada de Hungría, cuyo gobierno, sabemos, pertenece a la internacional de ultraderecha, y ahora, más que antes, a Estados Unidos, es una sospecha de cuerpo. Bien. Y por el lado comercial, 2 cositas te quería preguntar. Por un lado, esta denuncia que está empezando, no sé si ya se formalizó por parte de Brasil, en contra de la medida unilateral de Estados Unidos de aplicar 50% de aranceles, con apoyo de 40 países, por supuesto no con apoyo de Argentina, pero también más de fondo, si la política arancelaria de Trump
busca perjudicar a sectores empresariales de lo que llamamos la vieja burguesía brasileña, quizás más afín al armado bien amplio que ha hecho el PT para sostener su gobierno, y no atacar en todo caso a los sectores nuevos del agronegocio, de servicios que responden a Bolsonaro, o no está hecha esa disquisición y es simplemente un tema de bravuconada de Trump para atacarlo a Lula? La primera parte de la respuesta es que esta fue una denuncia que hizo, o un planteo que hizo esta semana un embajador brasileño. Es más, Itamaraty envió a uno de sus directores, el director de área financiera del Departamento de Asuntos Financieros, no a su embajador ante la Organización Mundial de Comercio, es decir, le dio más entidad para denunciar este ataque al multilateralismo y esto que, según las palabras de este embajador, pueden llevar al mundo estas tarifas que Trump aumenta no solamente contra Brasil, a una combinación de estagnación e inflación. Pero no hubo en esa declaración una denuncia, es decir, no se inició un contencioso. Que esto pudiera ocurrir según evoluciona la crisis, no hay que descartarlo porque el propio Lula lo dijo, y el propio vicepresidente, Gerardo Alckmin, quien está al frente de un comité de emergencia creado para tratar la crisis, también, y estamos hablando de un político socialdemócrata, no un político de centro izquierda como Lula, o de izquierda como Lula, eso según el paladar de cada uno, sino alguien que viene de la centro derecha, es el vicepresidente de Lula, pero que dijo sí, si las negociaciones no llegan a buen puerto, esto puede ir a la Organización Mundial de Comercio. Ocurre que esa declaración, que pese a todo tiene su fuerza, porque su impacto político no fue menor, recibió el respaldo de 40 países, incluso el representante de la Unión Europea. En la segunda parte de tu pregunta, no me afilio a aquellos que creen que Trump gobierna según sus altibajos hormonales. No me parece que sea así, pero no es mi papel analizar a Estados Unidos desde Brasil. En todo caso, sí, la medida contra Brasil tiene una índole mucho más política que económica. Es decir, Trump, y tal vez, no diría por la influencia, pero sí gracias o culpa de el lobby que viene desarrollando en Estados Unidos hace más de 3 meses, el hijo de Bolsonaro, otra vez Argentina aparece en esta historia, Eduardo Bolsonaro, quien se declara amigo de Javier Milei y quien ha visitado reiteradamente Argentina, se licenció como diputado y se instaló en Estados Unidos para hacer lo que él declara abiertamente, hacer que su padre no sea procesado y que Brasil se hunda si su padre no es procesado, es condenado. Sí. Y esto lo llevó esta semana al pico de decir que, y si no tiene que haber elecciones, que no las haya, es decir, volvió a coquetear con la hipótesis del golpe. Hay en esto entonces una razón más política que económica que está incluso perjudicando a sectores económicos declaradamente bolsonaristas como el agronegocio. Claro. Al punto que la líder del más que poderoso, la líder del cual es el bloque del agronegocios, dijo públicamente, pese a ser una bolsonarista de paladar negro, que el hijo del presidente pudiera ser un poco más moderado y que esto le va a costar mucho dinero al agronegocios. Esto no va a llevar a la bancarrota del agronegocio, pero en números concretos son 40.000 millones de dólares de exportaciones, los cuales se van a reducir drásticamente si estas tarifas finalmente se aplican. Sí. La última, Darío, de mi parte, ¿cómo lo estás viendo a Lula políticamente? Falta un año para las elecciones, ¿cómo está el respaldo que él logró conseguir en una alianza muy amplia, que así todo ganó por escaso margen al bolsonarismo en las últimas presidenciales? ¿Cómo lo ves hoy políticamente al presidente? Un diario que seguramente ustedes ni yo toman como cabecera, por lo menos de referencia ideológica, pero sí hay que leer cada tanto, que es el Washington Post, mucho menos desde que pasó a ser parte de un nuevo grupo económico, resumió esto con un renglón que me parece lapidario. Trump, al tomar esta decisión, le hizo un regalo de Navidad a Lula, que él va a abrir a fines de año y del cual va a sacar provecho hasta las elecciones de octubre, tal cual. Creo que en eso el autor de esa columna, o por lo menos de ese título, no es irreprochable. Es decir, Lula venía en baja, no en picada, pero sí venía perdiendo popularidad desde julio del año pasado. En cada encuesta su aprobación estaba desmejorando y
consecuentemente la reprobación, incluso la adhesión a Bolsonaro, que sigue siendo muy popular, eso debe ser dicho. Pero desde que Trump desafió a la soberanía brasileña y a esto de imponerle sanciones que van a costarle a muchos brasileños, porque obviamente esto tiende a generar desocupación y tiende a parar la máquina productiva, no de una manera dramática, pero tendrá su efecto, hizo que, paradójicamente, aquella bandera verde-amarilla, el símbolo nacional, en el cual se arropaba a Bolsonaro para proclamar su nacionalismo probablemente hueco, se lo apropió Lula. Y hoy es la palabra soberanía la que está blandiendo Lula y la que le está dando, por lo menos de momento, buenos resultados en mediciones de popularidad. Ya hay encuestas que perciben el aumento de la popularidad de Lula, y hay una campaña, no una, varias, pero una fundamentalmente, lanzada por el gobierno en las redes sociales, donde la palabra es soberanía. Darío, muchísimas gracias, como siempre, por tu claridad fundamentalmente, pero también por tu tiempo. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por convidarme, hasta la próxima. Hasta la próxima. Darío Pignotti, periodista argentino radicado en Brasil, muy interesante. Sí, esto se nota, que lo que decía Darío al final, en algunas encuestas cómo revalidó, porque la verdad que mucho el empresariado brasileño, la sociedad brasileña, como nos molesta a nosotros cuando pasó lo de la Melas, ¿no? Claro. Una cosa tan brutal de violación de la soberanía y todo, pero bueno, Brasil tiene la posibilidad de un gobierno que sale a responder, no es el caso nuestro. Y otros reflejos, ¿no? Me parece. Y Lula es un hombre que juega muy bien en la arena internacional. 5:27 de la tarde. Ideas que vuelvan. De las personas que integran el gabinete nos encontramos que 55 de los 185 funcionarios políticos tienen participación en directorios de empresas privadas, y eso llama poderosamente la atención, sobre todo porque en algunos casos tienen participación en directorios de empresas del mismo sector de actividad en la que esos funcionarios deben construir la política pública que la regula, que la norma. Esto está regulado en muchas partes del mundo. Hay recomendaciones de la OCDE muy explícitas sobre la necesidad de evitar esto que se llama la puerta giratoria en el Estado, y si en un contexto de desmantelamiento y debilitamiento de las capacidades burocráticas vos a eso le agregás mayor penetración de intereses privados, es como que lo público, el interés público, es el que está quedando más debilitado en esta situación. Que vuelvan las ideas. Evitar esto que se llama la puerta giratoria. Que vuelvan. Cinco y 28 de la tarde, y vamos al repaso informativo que nos preparó nuestro compañero Alejandro Aimú. Furia por las comisiones que cobra Mercado Libre. Vendedores y usuarios se quejan por los altos cargos de la plataforma, que pueden superar el 20% del valor del producto. El malestar se reavivó luego de que la empresa anunciara que diferenciará los cargos por venta según la provincia en la que opere el vendedor. Sobre el despido de 24 policías de la provincia de Buenos Aires, a lo cual ya hemos aludido, respondió el gobernador Axel Kicillof. Un tal señor Lamelas, que decía que iba a venir a visitar las provincias para indicarnos qué políticas hacer. ¿Será que se cree que todos acá en la Argentina andamos lamiendo la bota como hace Milei? Mire, Milei, mire, señor Lamelas, en la provincia de Buenos Aires nadie viene a decirle a los que fueron votados por los bonaerenses, en la provincia de Buenos Aires, Lamela, hay soberanía. En la provincia de Buenos Aires hay industria nacional. En la provincia de Buenos Aires, Lamela, hay un gobierno que va a defender a la patria. La palabra del gobernador Axel Kicillof, que salió a responderle al embajador designado Peter Lamelas, designado por Donald Trump, por supuesto. Y la última, Luispa, la salud de la locomotora Olivera.
La exboxeadora lucha por su vida luego de sufrir un ACV. El Hospital Cuyen de Santa Fe informó que no tuvo cambios neurológicos respecto a los días previos. Recordemos que la deportista fue operada la semana pasada de urgencia por un cuadro de hipertensión para que la presión de la sangre no comprometiera otras áreas del cerebro. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Cinco y 33 de la tarde, ¿viste, Néstor? Que escuchamos a Calamaro, no es toda música foránea, música nacional. Por supuesto. Hay que morigerar las críticas. No, es un temazo. Un temazo. Un abrazo a Marcela. ¿Respondió? ¿Escuchó acaso? Sí, fanática, está Bueno. bailando arriba de la mesa. Abrazo grande. 13 grados 7 la temperatura, se mantiene por ahora este valor en la ciudad de Buenos Aires. La humedad, atención, 71%. Y les decíamos, atención mañana porque lluvias aisladas por la mañana. Quizás hay que salir con algún paraguas, alguna campera que contenga un poco la lluvia. Va a estar frío, así que la campera la vas a tener de todas maneras. Bueno, separamos, presentamos y ya hablamos con Juan Carlos Junio. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal Luis Pablo? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos con Néstor saludándote. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿qué se toma allí en el norte del país a esta hora de la tarde de donde acabás de llegar? Entiendo que ya volviste, ¿no? Sí, ya volví. Estuve en el Chaco, en Sáenz Peña, que es la segunda ciudad de la provincia. Sí. En fin, a unas 2 horas y media, 3 de auto de Resistencia.
en un acto cooperativista, en fin, muy interesante ir a esos lugares, al interior de nuestras provincias, ¿no? Claro. Y tomar contacto, en fin, con un núcleo de gente que tienen vidas productivas y culturales muy distintas a las nuestras, así que siempre es una buena experiencia. ¿Y te convidaron algo a esta hora en el día de ayer? Sí, te convidan. Ahí había, más que nada, unos fiambres que ellos hacen, son especialistas en diversos fiambres, así que hubo, cuando terminó la charla, un encuentro con fiambres y buen vino, así que mirá qué bien. eso fue lo principal. Así que bueno, pero muy fraternal. Claro, me imagino. Y acá voy a variar y me voy a tomar un whisky, cosa que no hago nunca. Ah, bueno, mirá. Nunca. Triplicó la mi apuesta. época, en otra época se tomaba, el lujo era el Chivarregal. Claro. No sé si es tan lujo, no sé. No sé si es lujo, pero sigue siendo una de las marcas. Una de las buenas, claro, y una si de las no, buenas. Tomaría un Johnny Walker negrito. Ah, ¿no? bueno, de negra. Pero bueno, ¿Qué nivel? no es lo mío, pero de vez en cuando no está mal. De vez en cuando amerita. Bueno, a ver, Juan Carlos, mira, te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Qué te preocupa más? ¿Las declaraciones de Peter Lamelas, el embajador designado por Donald Trump, o el hecho de que la repercusión o la crítica, el cuestionamiento a esas declaraciones dentro del sector político de la Argentina? Me refiero no solo a los gobernadores, a sectores de diputados y senadores, sino también al arco político en su gran mayoría no haya repudiado esas declaraciones como corresponde. Bueno, son las dos cuestiones me generan. La primera, la de este embajador en ciernes, me genera un rechazo político y casi diría personal, desde los reflejos de mi vida, de mi personalidad, de mi historia, de mi cultura general, de mi cultura política y de mi condición simple y básica de argentino y una identidad nacional. El tipo se muestra, es una especie de Calígula, a la Violeta, que dice barbaridades que no escuché jamás en mi vida, ni de dictadores, ¿no es cierto? Ni siquiera de Trump, lo cual es mucho decir, claro, ¿no es cierto? Sí, claro. Él es el censor de Cuba, de Venezuela, de China, de Irán, aunque no mencionó a Rusia, sino a todos estos otros, pero el colmo es que dice que viene que va a defender los valores democráticos cuando los avasalla, ¿no es cierto? Sí, notable, es verdad. Y dice que los otros los socavan a la democracia y el gran socavador es él, ¿no es cierto? Sí. Y que va a venir a las provincias a eliminar la corrupción. Hoy La Nación lo dice, agrega, y la corrupción viene a ser China. Así que, bueno, lo de este tipo es colonial, qué sé yo, en un sentido pero muy virreinal, ¿no? Sí, pero no hay que, ahora, haces bien, porque no hay que dejar de subrayarlo y no naturalizarlo, ¿no? Más allá de tiene que tener un rechazo muy fuerte. Mirá, es tan grave lo que el tipo dijo, que yo viendo La Nación de hace un rato, hasta el gobierno que es pro-Trump en forma genuflexa, incondicional, ¿no? Y Trump es recíproco con este gobierno porque influyó en el Fondo Monetario Internacional para que nos den los segundos 12.000 millones de dólares a un deudor moroso como nosotros, sin ninguna posibilidad técnica ni legal de que nos den ese crédito, y Trump lo hace para apoyar a Milei, ¿no es cierto? O sea que y Milei se muestra en Estados Unidos desesperado por sacarse una foto con Trump. Bueno, este gobierno salió a Adorni a tomar distancia y dijo, todavía no es embajador, esperemos,
En cuanto a la autonomía de las provincias, bueno, esa fue aparente, vamos a ver, no creo que haya querido decir eso, ¿no? Claro, de repudio nada. No, pero por lo menos no salió a apoyarlo, ¿no es cierto? Sí, Porque ellos son tan genuflexos que no salió a apoyarlo, ¿no? De cualquier manera, yo creo que hay otra cosa a repasar, ¿no? Que esta reacción bestial de este tipo, que es un gusano resentido de origen anticastrista cubano, de la Florida, lo que demuestra es que el ataque a la relación con China, incluyendo un gobierno tan pro-norteamericano y pro-trampista como este, resulta impracticable, porque el problema es que el gobierno nacional obtura o niega la relación con China en términos ideológicos, pero después tiene que ir a tratar de que se resuelva el préstamo de China y acaba hace 15 días de anunciar que se van a retomar las represas de Santa Cruz con la empresa china Geshuoba. Pero además, y creo que desencadenante de esto, es que las provincias, per se, por su cuenta, más allá del gobierno nacional, por su interés y la posibilidad de desplegar acuerdos comerciales de mutuo beneficio entre las provincias y China, actúan autónomamente del gobierno nacional, en la práctica usando lo que es el régimen argentino, que es representativo, republicano y federal. Claro. O sea que no funciona lo que este embajador y el presidente de Estados Unidos pretenden y aspiran, que sea la ruptura total de los negocios con China y de las relaciones con China. Yo creo que ese es el fondo, que no pueden parar ese fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, hay tipos rabiosos como que reaccionan muy mal. Pero vos me planteaste una segunda cuestión, ¿no? Sí, bueno. El tema de qué pasa con el arco político, porque uno espera, y entiendo que vos también por lo que acabás de decir, uno espera que cuando un personaje de estas características dice algo como lo que dijo, bueno, el repudio sea prácticamente unánime, ¿no? Y no fue así. No, ahora bien, habría que matizarlo, porque el PJ... No, por supuesto. Bueno, sí. Cristina, sí. Nosotros, modestamente, el Partido Solidario, firmado por Heller y Junio, hicimos un pronunciamiento. Y muchos otros. Claro que muchos sí. otros. No, la oposición, todos los espacios que oposición. están dentro de Fuerza Patria o Unión por la Patria, el trotskismo, etcétera. Las fuerzas populares, sí. Sí, dicho eso, es cierto que entonces hay una derecha que se está subordinando a la ultraderecha. Y entonces su silencio, que es todavía su silencio es un poquito más mayor sometimiento que el del propio gobierno, porque hasta Adorni salió a tomar un poco de distancia. Estos guardan silencio directamente en forma vergonzante, qué sé yo. Muchísimos sectores, ya no solo el macrismo y el PRO, los radicales, el radicalismo en términos oficialistas, ¿no es cierto? Bueno, hay otros radicales que seguramente se pronunciarán o se pronunciaron, yo todo no lo conozco. Sí, te digo que fueron muy pocos. Lo del radicalismo me llama particularmente la atención. Vos podrías decir, bueno, pero ¿qué te llama la atención si cada vez que Milei presenta una barbaridad estos levantan la mano y apoyan? Bueno, pero acá se cruzó cierto límite, ¿no? Y uno espera que una fuerza de origen popular tenga otro tipo de reacciones. Claro, pero en tu propio enunciado creo que quizá esté la respuesta. Ha dejado de ser una fuerza popular para pasar a ser una fuerza conservadora. Ha dejado de ser itigoyenista, ni que hablar alemdista, de Leandro Alem, y ni que hablar alfonsinista. O sea, que no es más eso. Es un partido conservador que conserva el nombre radical y que, para colmo, está subordinado, subsumido
frente a la hegemonía de un partido de ideología de ultraderecha, antidemocrático y profascista, que tiene actitudes neocoloniales y que entonces se subordina a un colonialista berreta como este tipo, que al final yo no sé si hasta Trump, que es amigo de él y que le pone plata en la campaña, y que tiene el peso de esa oligarquía de la Florida, no va a terminar excluyéndolo como embajador, porque se le armó un lío muy grande, ¿no es cierto? Así que bueno, veremos. Pero bueno, tu inquietud creo que es legítima, ¿no? Y sería bueno que algunos se llamen, reflexionen un poco, porque bueno, está bien lo que decís. Esto es cruzar todo límite relacionado con la soberanía nacional, todo el límite cuidado, yo diría, con la dignidad como cuerpo colectivo, como nación, y ni que hablar de nuestros intereses económicos y nuestros intereses estratégicos como nación, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre, un abrazo grande y nos reencontramos el martes. Muy bien, chao, hasta el martes. Abrazo grande, Juan Carlos Junio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI, compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Este sábado 26 de julio, 100 diarios y minutos contados hacen sus programas desde el Pulqui Bar. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Este sábado 26, venite al Pulqui Bar, Entre Ríos 484, Capital. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad
siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. 530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Bueno, un poquito de Chabán para matizar la tarde siempre viene bien. Fabián Waldman, en la calle en este momento, ¿en qué lugar, Fabián? ¿Qué tal, Luisa? En Plaza Jusey, con estudiantes universitarios. No sé si recordás, en diciembre del año pasado, la legislatura porteña votó un boleto diferenciado para estudiantes universitarios y terciarios en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora Jorge Macri no lo ha aplicado, y aquí están haciendo una especie de performance con carteles. Macri nos está cagando, Macri aplica el boleto estudiantil. En síntesis, esto que es una medida que había presentado en la justicia los centros de estudiantes de exactas, de filosofía y letras y también de sociales, obtuvo el visto bueno de la justicia, y este plazo de 10 días hábiles vence el próximo miércoles. O sea que a partir del jueves de la semana que viene deberían los estudiantes universitarios y terciarios poder acceder a este boleto más económico. Esto en un contexto, por supuesto, de abandono de las universidades en función de los aumentos, disminución de las becas Progresar y un vaciamiento de la universidad por parte del Colegio Nacional. Reitero aquí la presencia de, entre otras, Julia Benito, la presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales, en esta fila donde tienen carteles impresos en hojas A4 exigiendo a Jorge Macri la aplicación de la ley votada por la legislatura. Fabián, ¿son estos centros de estudiantes que vos mencionaste quienes organizan o es la Federación Universitaria de Buenos Aires? No, son estos centros de estudiantes que fueron y apelaron ante la justicia la medida de la legislatura que todavía no había sido aplicada por el jefe de gobierno porteño, que se suma, recordemos, a también lo que tiene que ver con el subte gratuito para los jubilados. Todas medidas, indudablemente, que hacen un poquito más llevadera la vida a los porteños. Gracias, Fabián. Nos reencontramos mañana. Abrazo grande, hasta luego. Bueno, era Fabián Waldman allí en Plaza Jusey con el reclamo por el boleto estudiantil, universitario y terciario aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Algo que, la verdad, viene muy bien recordarlo porque había quedado prácticamente en el olvido. Bueno, Néstor, ¿qué te queda a vos? Bueno, hay una preocupación en dos países que aparentemente son muy remotos, insignificantes, me refiero a Tailandia y Camboya en el sudeste asiático, pero se tirotearon, hubo 12 muertos hace pocas horas de esto. ¿Son países limítrofes? Son países limítrofes en el sudeste asiático, como digo. Tailandia es un país más desarrollado que Camboya. La información que hay es que esto remite a un acuerdo de límites, un acuerdo limítrofe que tiene más de un siglo y que siempre ha generado controversia, polémica en la frontera. Bueno, hubo un episodio ahí un poco raro, se tirotearon, insisto, 12 muertos. Dos cositas para decir más allá del hecho en sí. Es una zona muy dinámica del planeta y están no solo Tailandia y Camboya, todos los países que forman la ASEAN, que es la Asociación del Sudeste
naciones del sudeste asiático son muy importantes, son muy desarrollados. Pensemos que Argentina, si yo te digo, Luis, ¿a qué país le exportó más Argentina en el primer semestre del año? Lo que más exporta, que son cereales, oleaginosas, el complejo cerealero de granos. ¿A qué país le exportó más? Yo diría China. Uno diría China, diría Unión Europea, diría Estados Unidos, diría Brasil. A Vietnam. Mirá vos. O sea, esa zona es muy dinámica. Una cosita primera para decir. Y lo otro, para cerrar, me llama siempre la atención que las guerras que se están produciendo, y lo dije muchas veces, siempre es en la periferia de China o de Rusia, en este caso la periferia de China, ¿no? Digo, hay seguramente elementos que desconozco, componentes locales de esta guerra que esperemos que no empiece a crecer ahora, pero si creciera ya empiezo a sospechar que hay una mano negra que siempre está armando alrededor de Rusia y de China, que son los dos países líderes de los BRICS, los que más empujan, algún quilombito para distraerle recursos y bueno, y decisiones que tienen que tomar y conflictos. Bueno, pero esa es una estrategia vieja como el mundo, ¿no? Sí, la de aprovechar alguna diferencia histórica en algún país como para generar el conflicto y quedarse con alguno de esas partes, aprovechar los recursos naturales. Siempre pienso cada vez que aparece algo así en lo que fue Yugoslavia, ¿no? Y bueno, la decisión de intervenir de los Estados Unidos y de buena parte de Europa para potenciar conflictos históricos ancestrales entre varias de las regiones y convertirlas en distintos países. Con otros intereses. Con otros intereses, y algunos terminan jugando directamente ahora con los Estados Unidos. Veremos en las próximas horas cómo continúa, si este conflicto de Tailandia y Camboya se frena o escala, esperemos que no. Bueno, quiero comentar, por supuesto no tenemos tiempo, nos quedan un par de minutos para terminar el programa, pero hoy repasando distintos portales me encontré con un análisis, un informe muy interesante de la consultora AdHoc, que es una consultora especialista en comunicación digital, que realizó un estudio sobre la evolución de los insultos en las redes sociales, en la conversación digital a través de redes sociales, por supuesto, en Argentina. Y mirá lo que publica. En primer lugar, digamos que en Argentina más de 40 millones de usuarios navegan en promedio entre 4 y 6 horas diarias en redes sociales. Bueno, en los últimos 2 años y medio, esas 40 millones de personas, en esas entre 4 y 6 horas diarias en redes, registraron 27,5 millones de insultos. Pero además, lo particular, insisto, no tenemos mucho tiempo para detenernos ahora, es que es un núcleo en realidad, el que potencia o el que inicia todo eso, es un núcleo muy pequeño, vinculado fundamentalmente a políticos, periodistas y empresarios. Hay una teoría que se explica en el informe que es la del 1-9-90. 1, porque el 1% de los usuarios son creadores de contenidos. En este caso, disparan lo que después van a generar los insultos. El 9% de los usuarios colaboran compartiendo y el 90% de los usuarios solo miran. Esto quiere decir que entre el 1 y el 9, ese 10%, es el que genera la gran masa de insultos. Bueno, Javier Milei es el usuario no troll porque separa entre trolls y personas reales, digamos, es el usuario no troll que más insultos y agresiones realizó en los últimos 2 años. Y es el 6º a nivel nacional. Es una encuesta, te digo, con unos datos impresionantes. Atrás de Milei se ubican Marcos Galperín, de personajes conocidos, ¿no? Marcos Galperín, Nick, el dibujante, el dibujante de La Nación. Lucas Liach, Ramiro Marra, Santiago Oría, José Luis Espert, Alejandro Fargosi, Miguel Bogiano, Darío Nieto, y bueno, siguen las firmas, todas muy similares, ¿no? Pero llama mucho la atención, primero la cantidad de insultos en redes sociales y luego quiénes son estos personajes que son los que da para disparan desmenuzarlo todo un poquito más, inclusive hablar con alguien también. Hablábamos la otra vez también del fenómeno de la violencia que se da, que había no sé si 200, que lo comenté yo, problemas entre vecinos, en consorcios, en escuelas, en accidentes de tránsito, peleas callejeras, ¿no? Que lo hizo otra consultora, no me acuerdo ahora su nombre, también cómo ha explotado eso en los últimos tiempos, ¿no? Pero está bueno, íntimamente ligado una cosa a la otra. Pero si el primero es Milei, bueno, de ahí tenemos de dónde baja. Por supuesto. Bueno, muy bien, son las 6 de la tarde, así que comenzamos a despedirnos. Nico Lacaba, Charlie Escalante, Alejandro Aimú, Mariano Randazzo hacen posible este programa.
Néstor, que termines bien el día jueves. Igualmente. Le mandamos un gran abrazo a Gaby Radiche, que se siga reponiendo. Ojalá mañana ya pueda estar aquí con nosotros y que esté bien. Y a Pablo Caruso, bueno, que descanse de una vez. Les queda poco, claro, el que lunes descanse y que acá. vuelva. Bueno, abrazo, hasta mañana.